¿tenemos la garantía para los 16 entrenadores que han clasificado a los octavos de final de poder tener continuidad en su trabajo posterior a una derrota? Porque los mata-mata, y en ese formato que tanto nos gusta muchas veces, nos encontramos con una realidad. O vos te vas feliz a tu casa o vos empezás las vacaciones, salvo obviamente para los equipos que jueguen Copa. Pero eso va a determinar justamente un escenario que puede llegar a perjudicar en lo que tiene que ver a futuro la vida institucional de cada una de estos equipos que van a estar jugando en los playoffs el fin de semana en nuestro país. Por eso nosotros acá en AZZ te vamos a estar contando en el paso a paso y en cada uno de los partidos de octavos de final cuál es la situación de cada uno de ellos. Clásico cordobés. Lógicamente tenemos un clásico por delante, algo que ya conlleva incluso una situación particular para cada uno de los entrenadores en el caso de quedar eliminado, ni hablar de perder un clásico en una liga común. Imagínense que para Córdoba es el partido más importante en cuanto a la definición en primera división de su historia, lo que ya marca una realidad diferente. Pero ¿qué es lo que ocurre con Carlos Tevez por el lado de Talleres y del ruso Zielinski por el lado de Belgrano, ¿no? Dos realidades que pueden ser parejas teniendo en cuenta lo que fue el desarrollo del campeonato. Llegan con números muy parecidos. Si ustedes van a las estadísticas, se van a encontrar con una paridad absoluta. Desde los goles a favor, los goles en contra y también la cantidad de partidos ganados, perdidos y empatados. Pero hay algunas diferencias en cuanto al sentido que tiene la gente respecto a sus entrenadores. Un Talleres que no la estaba pasando bien en etapas anteriores y que Tevez logró acomodar el escenario y avanzó y quedó entre los 4 primeros, lo que le permite incluso en el partido que se va a estar disputando el sábado 4:30 de la tarde, ser local. A partir de ahí uno creería que Tevez no va a tener ningún inconveniente en caso de perder el clásico. Lo que sí, y está muy claro, cuando vos perdés un partido de esta envergadura, los cuestionamientos van a estar para Carlos Tevez, que no va a tener mucho margen para adelante. En el caso del ruso Zielinski podemos trazar un paralelismo similar, pero con algunos cuestionamientos más importantes por parte de los hinchas. Porque Belgrano había arrancado muy bien el campeonato, porque Belgrano se fue quedando y ha tenido algunas derrotas importantes que generaron algunas dudas en cuanto a los planteos de Zielinski y también, lógicamente, para con los jugadores. Por eso no es un detalle menor, no es un caso a dejar pasar lo que va a ocurrir durante este fin de semana en nuestro fútbol, porque entrenadores, ustedes escucharon, con realidades parecidas, con situaciones que se podrían prolongar en el tiempo en cuanto a la continuidad de su trabajo, perder un clásico y perder una llave de eliminación puede llegar a generar un problema. Por eso, el clásico del Fernet, el clásico cordobés que se va a estar jugando el sábado, puede llegar a marcar un antes y un después en la vida de ambos entrenadores. El sábado a las 7 de la tarde se va a estar disputando un partido que realmente es importante. Es importante para el desarrollo del torneo, lógicamente, porque Boca va a estar recibiendo a Huracán, pero particularmente es un partido importante justamente para Claudio Úbeda, en esto que hablábamos de los entrenadores, en esto que hablábamos de la continuidad, más allá de todavía tener en el horizonte la Copa Libertadores como principal objetivo para el año. Está claro que Claudio Úbeda se juega mucho más que un partido y una clasificación a cuartos de final, ¿no?, en el torneo local, sabiendo que corre en riesgo obviamente su trabajo, que se plantea no solamente en los hinchas, sino también internamente en el club la posibilidad de dejar de ser el entrenador a partir de junio, que los resultados siempre te acompañan. Y Boca tiene un escollo realmente muy duro, teniendo en cuenta que viene de 2 derrotas en Copa Libertadores, que el panorama justamente en la máxima competencia a nivel continental ya no es tan claro como en el inicio y que ya se dejó de hablar del famoso invicto de Úbeda y de esa acumulación de partidos que le generaba tranquilidad en cuanto a las decisiones que tomaba el entrenador. Por eso los cambios son cuestionados, por eso muchas decisiones que toma el propio entrenador a veces generan dudas en el club. Por eso el partido es más que importante. Y yo me animo a decirte, nada puede garantizar, si Boca no gana el sábado frente a Huracán, que el técnico siga estando en el banco de los suplentes justamente del Ceneice. Por otro lado, para que ustedes entiendan que todas las realidades son diferentes, pero todas tienen un punto de conexión. Diego Martínez y lo que fue el cierre del campeonato, los hinchas de Huracán realmente muy enojados, sobre todo con el último partido frente a Racing y una acumulación de malos resultados.
Diego Martínez no tiene mucho margen para la continuidad en el cargo, porque además es el mismo Diego Martínez que fue cuestionado por los hinchas de Huracán en su momento cuando decidió dar el salto e irse a dirigir a Boca. Por eso es un partido que uno lo entiende en la agenda, puede llegar a sonar menor, pero con una eliminación directa en el medio puede llegar a representar un cuestionamiento muy importante para los técnicos que justamente el sábado estén en la Bombonera, con realidades distintas, está claro, pero con un futuro que puede ser parecido. 21:30, La Paternal. Argentinos Juniors, uno de los equipos que más promete en cuanto a lo que se ve y que despliega dentro de un campo de juego, con Nicolás Díez, que además viene siendo uno de los entrenadores más importantes en cuanto a lo que puede llegar a desplegar, como decíamos, en un campo de juego. Tiene un partido durísimo porque va a estar recibiendo a Lanús. Y quiero frenarme en esta situación particular y sobre todo en Argentinos Juniors, teniendo en cuenta lo que ha sido el inicio de año para el conjunto de La Paternal y sobre todo con la ilusión que tenía el conjunto bichito justamente de clasificar a la Copa Libertadores y que terminó quedando eliminada en repechaje frente al Barcelona de Ecuador. Por eso, pese a los elogios que desarrollábamos en el inicio respecto a Nicolás Díez, creo que el cuestionamiento empieza a pararse sobre todo en cuanto a los resultados obtenidos a partir de ese buen juego que hemos visto durante mucho tiempo en Argentinos Juniors y que incluso también ese desarrollo de Nicolás Díez empieza a potenciar a jugadores que suelen sonar en los mercados de pases para distintos equipos. Pero para el hincha de Argentinos quiere resultados y exige resultados. Por eso creo que si no hay un buen número el día sábado y además quedando eliminado de local, me animaría a decir que quedan pocas horas de Nicolás Díez como entrenador justamente del bichito de La Paternal en un año que fue complicado y que incluso a través de los resultados, lo que terminó condicionando a Nicolás Díez la eliminación de la Copa Libertadores provocó que la dirigencia tenga que vender jugadores sobre la marcha. ¿Por qué? Porque había armado un presupuesto para jugar las dos competencias. A partir de ahí, trascendental el partido del sábado 21:30, donde Argentinos va a estar recibiendo a un Lanús que me animo a esbozarme muy poquito respecto a lo que va a suceder con Mauricio Pellegrino, porque uno entiende que el entrenador de Lanús, disputando la Copa Libertadores, vigente campeón de la Recopa y también de la Copa Sudamericana, tiene mucho más hilo en el carretel que el rival que se va a estar enfrentando. Pero una eliminación de forma directa en este tipo de formatos siempre puede llegar a generar dudas. Atención, una cosa no quiere decir la otra, pero uno entiende que Mauricio Pellegrino tiene mucho más carretel para poder continuar en su cargo en caso de un resultado negativo el día sábado. Del otro lado, preocupación porque Nicolás Díez tiene las horas contadas si no puede avanzar de ronda. Nos tenemos que ir a Mendoza en el mismo horario donde se va a estar jugando el partido en La Paternal y con una realidad que sí nos animamos a decir puede llegar a cambiar el escenario de lo que venimos desarrollando en este video de AZZ, que ayuda a esclarecer un poquito, ¿no?, todo lo que va ocurriendo en el fútbol argentino. Porque Berti, el entrenador de Independiente Rivadavia, está pasando uno de los mejores momentos de su carrera, ¿no? Con un equipo prácticamente clasificado a los octavos de final en su primera Copa Libertadores, un equipo que viene de ser campeón en la Copa Argentina en el año anterior y un equipo que ha finalizado esta primera parte del año, pese a que quedan todavía algunos encuentros, como el líder de la tabla anual, marcando un escenario que nadie, me imagino, ningún hincha de la Lepra se imaginaba en el inicio, ¿no?, de este 2026 y una realidad que el propio Berti, creo, tampoco se imaginaba pese a conocer a su plantel. Uno de los equipos que más se fue consolidando en el último tiempo, que se ha reforzado y que tiene algunas de las figuras más importantes del fútbol sudamericano, me animo a decir, después de lo que hemos visto en el desarrollo en el torneo continental y también en el local. Si uno tiene que hacer un análisis de los 16 entrenadores, el único que realmente no tiene ningún tipo de cuestionamiento, ni por propios ni por ajenos, tiene que ver con Berti, el técnico de Independiente Rivadavia de Mendoza, que pase lo que pase el fin de semana, va a continuar en el cargo. Pero voy a abrir un asterisco acá y no me quiero olvidar de esta información. Berti también está haciendo un trabajo tan importante que empieza a llamar la atención en otros equipos, en equipos más importantes. Por eso, también esto puede estar atado a las decisiones buenas que ha tomado Berti durante su gestión en Independiente de Rivadavia, que posiblemente aparezcan ofertas y en algún momento, quien no dice, también se tenga que ir de Independiente, no por resultados,
negativos, sino por los positivos que ha demostrado. Del otro lado, un equipo que había arrancado muy bien, porque Unión de Santa Fe, con Madelón, venía demostrando algunas cualidades importantes. Me acuerdo de muy buenos partidos frente a San Lorenzo, Independiente e incluso el propio Boca. Aunque en algunos no ha merecido ganar, ha demostrado algunas cualidades importantes el entrenador de Unión. Pero la gente se fue cansando con algunos malos resultados, la gente empezó a encontrar algunas no respuestas justamente en el plantel y también en el propio entrenador. Por eso, una derrota dura el fin de semana puede llegar a generar algún tipo de inconveniente en el futuro del entrenador de Unión. Independiente tiene que visitar a Rosario Central, un Rosario Central que viene de ganar en la semana por Copa Libertadores y que se acerca a Araña y está a un pasito nada más de clasificar a los octavos de final del torneo continental. Algo que todos sabemos, el máximo objetivo que tiene el conjunto canalla tiene que ver con el torneo que te puede entregar, por ejemplo, la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes en el 2029. La Copa Libertadores fue planteada por todo el conjunto canalla como el principal objetivo. Pero quedan 4 partidos y Central puede volver a gritar campeón. Obviamente uno hoy no se imagina a un Almirón cuestionado, hoy no se imagina a un Almirón con el objetivo probablemente de continuar avanzando en la Copa Libertadores, de que sufra algún tipo de embate respecto a lo que suceda cuando Independiente visite el Gigante de Arroyito el día domingo. Pero no es un partido menor. Central también viene de varias eliminaciones importantes cuando terminaba arriba. ¿Se acuerdan que lo utilizamos de ejemplo? Por ejemplo, en el campeonato anterior, cuando Central terminó primero, vino Estudiantes que clasificó por la ventana y que termina en un escenario muy complicado porque era el equipo que mejor jugaba al fútbol en nuestro país, el equipo que más puntos había cosechado, incluso Central fue campeón por tabla general y termina eliminado en el primer partido y de local. Yo creo que va a haber una responsabilidad del equipo y también del entrenador en cuanto a poder revertir esta imagen, aunque después en el desarrollo del campeonato puede terminar no colgándose la medalla. Pero a partir de ahí, y pese a que uno no se imagina un Almirón saliendo del cargo, puede llegar a ser esa primera piedra de cuestionamientos en caso de no poder obtener un buen resultado. Del otro lado, un Quintero que viene de ganar el Clásico, si uno tiene que poner un hito dentro de lo que fue este semestre, pero que tuvo algunos cuestionamientos por parte de la gente, pero que fue encontrando un equipo. Yo lo que sí creo es que Independiente no resiste un nuevo año quedándose temprano sin la posibilidad de volver a gritar campeón en el torneo local. Ya van 24 años, son muchos. Entonces, a partir de ahí, cualquier entrenador que no logre ese objetivo va a generar dudas en los hinchas. Y por eso creo que no es un partido menor y creo que también, al igual que con Almirón, uno hoy no se lo imagina. Hoy uno tiene la información que Quintero va a continuar en Independiente. Pero a partir de ahí, una dura derrota el fin de semana puede calar hondo en un año donde Independiente también tiene elecciones, donde Independiente se juega mucho y donde Independiente obviamente quiere gritar campeón después de mucho tiempo. Ahora sí me tengo que meter en un partido que realmente puede llegar a cortar una cabeza importante. Y posiblemente no se dé de hecho y no suceda en esas mismas horas. Pero después del partido entre Central e Independiente va a estar en La Plata Estudiantes, el mejor de la zona A, recibiendo a Racing. Racing es un equipo extraño, ¿no?, de analizar. Un equipo que venía siendo lo más confiable de la Argentina y que ustedes lo vieron días atrás cuando perdió frente a Botafogo y se complicó incluso la clasificación en la Copa Sudamericana como el segundo del grupo, ni siquiera teniendo la posibilidad en estos momentos de estar clasificando al repechaje. El cuestionamiento es lógico y me parece que dejando de lado al cacique Medina, y este va a ser la única parte del video donde prácticamente hablemos de un solo entrenador, dejando de lado al cacique Medina, competitivo en Copa Libertadores, el mejor, como decíamos, de la zona A, un técnico que vino a suplir obviamente la ausencia de Eduardo Domínguez, uno de los entrenadores más ganadores en el último tiempo en Estudiantes, y que uno hoy no se imagina cuestionamientos por parte ni de la dirigencia ni de los hinchas en caso de no obtener un buen resultado en el torneo local, porque además Estudiantes viene de gritar campeón y tiene un objetivo claro en la Copa Libertadores. Pero el escenario para Gustavo Costas no está claro. El escenario para Gustavo Costas empieza a encontrar un horizonte donde se termina el camino, porque los resultados no aparecen, porque el juego no aparece, porque perdiste el Clásico. Y eso cala hondo y muy hondo justamente en el hincha y en la dirigencia de Racing, que ya tiene
totalmente cuestionado el paso, o al menos este semestre, de Gustavo Costas en el equipo académico. Por eso no va a ser un partido más, y por eso quiero que ustedes le pongan el énfasis a este partido y a este segmento que estamos a ustedes comentándole, y a este bloquecito, y sobre todo a Estudiantes y a Racing. Porque las realidades que les contamos anteriormente de los partidos que se van a ver antes de este encuentro tienen un punto. Pero no hay nada parecido a lo que ocurre con Gustavo Costas y al futuro inmediato en Racing. Como decíamos, un Racing que está atravesando uno de los peores momentos en los últimos años, donde parece que todo se hace mal, desde la dirigencia hasta el cuerpo técnico, y sobre todo también en el cuestionamiento hacia los jugadores de Racing. Por eso ustedes, y escuchen esta recomendación, estén muy atentos a lo que va a ocurrir en La Plata en 1:57, cuando Estudiantes reciba a Racing, porque además también esto puede llegar a potenciar algo, y hay una posibilidad concreta, y eso quedará para más adelante. Si existe el clásico de Avellaneda en cuartos de final, la realidad de este video va a quedar así de chiquita, porque ahí sí el cuestionamiento puede llegar a pasar para los dos entrenadores de los conjuntos más importantes de la zona sur de nuestra provincia de Buenos Aires. Por eso hay que prestarle mucha atención en caso de que Racing avance, pero para eso tiene que sartear un escollo realmente durísimo, que es Estudiantes de La Plata, el mejor de la zona A, y Racing, el peor justamente de la zona B. Veremos cuál es el futuro de Gustavo Costas. Llegamos a la parte más fácil del video, porque uno entiende, por la cercanía que hay en cuanto a la contratación de cada uno de los entrenadores, el futuro está prácticamente claro. Por un lado, el entrenador de San Lorenzo, que tiene un durísimo rival, porque si uno analiza en cuanto a los números y a lo que tiene que ver con la clasificación y a las famosas especulaciones que tanto hicimos nosotros de cara al cierre de esta primera parte del campeonato, nos encontramos a un Gustavo Álvarez que tiene enfrente a uno de los peores rivales posibles, ¿no? Porque tendrá que visitar en el Monumental a River. Pero con toda esta antelación también podemos encontrar un atenuante, porque él puede justificarse a partir de tener que enfrentar a uno de los equipos más complejos en un estadio donde la localía siempre juega su protagonismo, teniendo en cuenta también, por ejemplo, que se pueden jugar 30 minutos más y que River va a llenar el estadio, y que eso puede ser un justificativo para el hoy entrenador de San Lorenzo, que está intentando acomodar el barco en un escenario donde, abro otro asterisco, permítanme esta concesión, va a haber elecciones en San Lorenzo dentro de muy poquito. Así que creo que también, en base a los resultados deportivos, esta tranquilidad que nosotros le desarrollamos para el entrenador de San Lorenzo puede también darle una continuidad en cuanto a lo nuevo que se venga, o a la continuidad de lo que está ocurriendo en estos momentos, dirigencialmente hablando, en el club de Boedo. Por eso, en un principio me animo a decir, amigos, que no hay ningún tipo de planteo respecto al futuro de Gustavo Álvarez. Pero sí es mejor siempre poder posicionarte de cara a lo que se viene con una victoria, y sobre todo con una victoria que puede llegar a ser grande en caso de eliminar a River, que si la derrota es dura y si puede llegar a impactar muchísimo en el conjunto azulgrana. Del otro lado está más que claro, y por eso lo dejamos para el final, el Chacho Coudet, recién llegado y con un objetivo claro que tiene que ver con una renovación del plantel, que tiene que ver con la llegada y el armado de su propio equipo. Hoy Eduardo Coudet está heredando un plantel que venía haciendo las cosas realmente muy mal, pero que tiene alguna dudita dando vueltas en cuanto al rendimiento, en cuanto al juego. Entonces, a partir de ahí, no quiero pecar de ingenuo, pero si River no obtiene un buen resultado, el cuestionamiento va a ser mucho más grande, lo que no le va a permitir darse más concesiones de cara a lo que se viene. Va a tener que ser competitivo en Copa Sudamericana, y el próximo torneo va a tener que acercarse, obviamente, a ser campeón, porque si no lo haces por tabla anual, este torneo que se está disputando también te da una posibilidad a vos de jugar la Copa Libertadores. Te digo a vos que sos hincha de alguno de los equipos que va a estar jugando este fin de semana los octavos de final. Por eso creo que, pese a que no se discute el futuro de Coudet, tampoco hay que relajarse en el caso de la llegada de cuestionamientos, porque se acumula el rendimiento y se acumula al resultado. El Amalfitani va a ser el escenario donde Guillermo tenga que enfrentar al club de sus amores. Vélez va a estar enfrentándose a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Un Gimnasia que uno se lo imagina en Pereira, su entrenador, con todo por delante para ganar. Un equipo que igual fue cambiando de técnicos. Ustedes se acuerdan el campeonato anterior con Sanirato y las semifinales del torneo, donde uno creía que se podía estar viviendo una de las mejores etapas en el último tiempo del conjunto tripero, pero que después, con la acumulación de derrotas, terminaron decantando en
echar al entrenador. Por eso, en equipos que viven de una realidad diaria, una dura derrota el fin de semana puede llegar también a cortar un ciclo y a reiniciarlo de cara a lo que se viene en el próximo semestre. Porque Pereira no deja de ser un entrenador interino que llegó para ocupar el lugar de Sanirato. Pero ese no es, me imagino yo, para muchos futboleros, el escenario principal en ese partido. Porque del otro lado, un Guillermo que ya empezó de a poco. No estamos hablando en cuanto a una comunidad muy grande, pero de a poco el cuestionamiento por parte de los hinchas en cuanto a las decisiones y a los rendimientos. Un Vélez que había arrancado muy bien esta primera etapa del semestre, le ganó a River, le ganó a Boca. Guillermo parecía ser rubio de ojos celestes y nadie se cuestionaba el futuro de Guillermo y también de Gustavo, ¿no? Su ayudante principal en el conjunto velezano. Empieza a tener algunas dudas y el partido de local, y con lo que representa muchas veces esa platea que tanto nosotros los futboleros destacamos cuando se enojan los muchachos de Vélez, puede llegar a ser un escenario complejo porque Vélez no juega nada. Vélez es un equipo que se quedó afuera de las copas internacionales, es un equipo que tiene hoy el torneo local, la Copa Argentina y no tiene muchos más objetivos por delante. Por eso uno entiende que a partir de lo que suceda en este encuentro puede también empezar a cuentagotas o por qué no en una sangría mucho más grande a dejar de lado a Guillermo como el futuro entrenador del club de Liniers. Por eso no es un partido menor que tiene además sus condimentos atractivos, obviamente, porque Guillermo juega frente a su club, no va a estar su hijo presente, pero es el cuadro de su hijo y eso puede también a jugar sentimentalmente en algún rinconcito del corazón de los mellizos. Pero que quede claro, no tiene ningún tipo de futuro asegurado Guillermo en caso de quedarse con una derrota importante de local por esto mismo que decíamos, porque los hinchas de Vélez van a cuestionar si el corazón no jugó en ese momento. La historia se escribe minuto a minuto. Obviamente se va desarrollando. Las bombas llegan día a día. En AZZ nosotros vamos a intentar contarte todo lo que pueda llegar a suceder en nuestro fútbol y en el fútbol internacional. Por eso aprovechamos que se vienen los playoffs por delante, que se vienen los octavos de final del torneo de apertura de nuestro fútbol y te contamos la realidad, resumida y al estilo de AZZ, de lo que puede llegar a ser el futuro de todos los entrenadores que van a estar compitiendo durante el fin de semana. Tranquilidad, las bombas del día están aseguradas. El futuro de los nombres que escuchaste, no me animo a decir nada.